oigan, hoy nos venimos aquí con una familia de Iztapalapa. Más que hacer una entrevista, es una plática para conocer pues un poquito de las familias de Iztapalapa. Mi nombre es Eleazar Reyes Domínguez, soy nieto del señor Nabor Reyes Hernández e hijo de mi papá Lucio Reyes Romero, también músico con una buena orquesta. Oriundos de aquí del barrio de San José en Iztapalapa. ¿Y usted Mi nombre es Israel Reyes Domínguez. Igual, nieto de don Nabor e hijo de don Lucio, de los mismos apellidos. Y aquí hemos estado, aquí crecimos y aquí llevamos prácticamente toda la vida. Claro, aquí Digo nació. prácticamente porque pues, la vida nos lleva por acá y por allá, pero regresamos siempre al terruño. Claro. Y estando lejos, se da uno cuenta del valor que tiene esto, ¿no? Sí, toda la historia que tiene. Pero también el valor sentimental del lugar donde naces, donde creces, Claro. donde están tus amigos, tus recuerdos, y las cosas maravillosas que viviste cuando eras niño, ¿no? Sí, un valor intrínseco, dicen por ahí, ¿no? Intrínseco, sí. Muy bien, y de este lado tenemos también, ¿se alcanza a ver? Acá. Yo me llamo, no estoy acá. No, bueno, acá en la otra cámara. Sí. Acá lo tenemos. Yo me llamo Saúl Reyes Domínguez, soy el más pequeño de la familia Reyes Domínguez, nieto de don Nabor Reyes e hijo de Lucio Reyes. Pues la familia Reyes es la que, pues muy emblemática, ¿no? Ya nos contaba un poquito de la historia de este apellido en la anterior vez que vinimos acá. ¿Nos pueden ahora sí platicar a cámara un poquito de la historia de este apellido Reyes? Sí, el que empezó primero con el apellido fue el tatarabuelo Valentín Reyes Hernández. Él viene de una familia de los Neria, de por allá por San Pedro, y por un disgusto vino a vivir aquí y lo acogieron una familia Reyes, y ahora sí que en agradecimiento él se puso el apellido Reyes, y a partir de ahí inicia este apellido Reyes del que somos, la sangre nuestra inicia con él. De él le suceden mi tío Tomás, o sea, hijo de mi tatarabuelo, mi bisabuelo Tomás Reyes, mi abuelo Nabor Reyes Hernández, y mi papá, y la línea sigue hasta acá. Pero te voy a decir las fechas. La fecha en que nació mi abuelo, mi tatarabuelo Valentín, fue en 1818, 8 años después de que inició la Guerra de Independencia en México. Válgame Dios. Sí, él muere a los 86 años en el año de 1904. Pero deja, como podemos ver en el nopal genealógico, deja una descendencia de 4 hijos, que son Guadalupe, Tomás, no alcanzo a ver, Sotero y el de arriba, Camilo. ese, y Procopio. O sea, Guadalupe, Tomás, Procopio y Sotero, hijos de Valentín Reyes. Y a partir de ahí se hace toda esa descendencia de sangre del tatarabuelo Valentín. Pero te quiero hablar de mi abuelo Nabor Reyes. Pero a mí me gustaría puntualizar cómo sucedió esto, ¿no? Del cambio de apellido. Claro. Esto me lo platicaba mi abuelo Nabor, o nos lo platicaba, porque él tenía una característica muy bonita, que le gustaba enseñar lo que él había aprendido. Sus años de viejo quería dejarnos a nosotros, y muchos sí le hacíamos caso, muchos de sus nietos, y muchos no. Entonces, pero él sí se tomaba el tiempo de explicarte. Entonces él me decía que Valentín Heria efectivamente se disgustó con familiares de allá de San Pedro,
por cuestiones de terrenos, y que se vino acá, y que fue con el padre yo supongo que en la parroquia, y le dijo que se quería cambiar de apellido. Y el padre le preguntó, ¿cómo te quieres apellidar? Y que él respondió, dice, bueno, pues yo vivo en Nerdo de los Reyes, me quiero apellidar Reyes, ¿sí? O sea, nosotros tenemos ¿cuántas? ¿Qué generaciones? Nuestro apellido, el nuestro. Pocas generaciones, no tenemos cientos de años, ¿no? Claro. Pero ha sido la familia Reyes, una familia muy interesante, y yo creo que mi abuelo es el que la hace más interesante todavía, por todo lo que él vivió y que nos quería dejar a nosotros como legado sus memorias, sus ideas, sus intenciones, porque era un tipo muy justo, un tipo muy derecho, muy organizado, muy honesto. Muy honesto. ¿Sí? Entonces, él quería dejarnos a nosotros lo que él aprendió en la vida. Como todos, pues, tenemos virtudes y defectos, ¿no? Claro. ¿Sí? Pero él se empeñaba en enseñarnos lo hermoso que vivió, se empeñaba en transmitirnos a nosotros, ¿no? Entonces, es así un poquito lo que pasó con el asunto del apellido Reyes. Este árbol genealógico surgió a partir de una inquietud de mi padre, Lucio Reyes. Yo estudié arquitectura y me dice, quiero que hagas un árbol genealógico, al menos para que sepamos de dónde venimos. Claro. Situación que no todas las familias tienen, ni siquiera se preocupan. Entonces yo hice un plano grande y puse ahí, con la información que mi padre me dio, fui delineando un poco la idea. Y ese plano que yo hice dio pie a que surgiera esto. Más ampliado, con más información y con todo esto, ¿no? Claro, claro. Porque ya están hasta ahí, hasta mis nietos, ¿no? Entonces fue, pero básicamente la inquietud de mi padre. Esa inquietud que probablemente fue heredada de mi abuelo, ¿no? Pues era el personaje importante. Y pues por todo lo que hizo, su participación en la cuestión de la música, la importancia de haber participado de algún modo en la revolución, ¿verdad? Claro. ¿No? Y todo empieza desde su tatarabuelo. Sí, de Valentín Neria. Neria, que la postre fue Reyes. De ahí hasta los nietos, hasta los bisnietos, hasta los Chosnos. Adelante de los chosnos. Porque ya son 8 generaciones a partir de ahí. Ok. Hasta el último es de Rodrigo, ¿verdad? Uh-huh. Hijo de Clemente. Uh-huh. Sí, 8 generaciones. Pero mira, de acuerdo a toda esos escalones que que se han ido recorriendo, sobre todo el apellido Reyes, pues nos podemos parar un poquito en la cuestión de mi abuelo. Claro. Mi abuelo fue un personaje muy avispado en el asunto de su entorno. O sea, él veía todo, lo analizaba todo y tenía una mente muy maravillosa, todo se le pegaba, parecía esponja, todo lo absorbía. Entonces, mi abuelo Nabor le tocó vivir el tiempo de la revolución, pero él fue músico, él estudió con un maestro del Estado Mayor Presidencial de Porfirio Díaz. O sea, mi abuelo perteneció a la banda del Estado Mayor del presidente Porfirio Díaz. Pero sí, aparte de eso, mi abuelo fue comisario ejidal. En sus manos estuvo el disponer de la tierra, y su honestidad no le permitió hacer ninguna tranza. Mi padre y mis tíos tuvieron lo que todos los demás, ¿sí? Alguien comentó por allá, me comentaron que era ser tonto, pero él estaba más allá de eso. Por eso digo que él es un tipo muy,
muy congruente, fue muy congruente. Derecho, noble. Sí, sí. Bueno, continúo, puedo continuar con, claro, con la cuestión de mi abuelo. Mira, al estudiar la música y ser miembro de la banda del Estado Mayor Presidencial, conoció a muchos músicos. Conoció a Quirino Mendoza. Quirino Mendoza es el autor del Cielito Lindo, de la canción Cielito Lindo. Conoció a Julián Carrillo. Conoció a varios músicos importantes. Entonces, su conocimiento de la música hizo que aquí en Iztapalapa él compusiera una marcha que él le llamó Iztapalapa. Allá por el año del 66-67, él estrenó esa marcha, la marcha Iztapalapa, en una festividad del barrio de San José. Al barrio venían una banda que venía una banda de música que venía de Texcoco, la banda del maestro Palomo, y tocaban aquí casi enfrente de la casa de mi abuelo. Y ese día de la festividad de San José, les entregó sus partituras a los de la banda para que tocaran la marcha. Y yo me acuerdo que era una marcha pues muy bonita. Esa misma banda, esa misma marcha, las partituras se las entregó a la banda de Iztapalapa, a la banda oficial de música de Iztapalapa, pero ahí se perdió. ¿Dónde quedó? No sabemos. No existe nada ya de esa marcha. Pues alguien se quedó con esos documentos y pues lamentablemente se perdió. Pero posteriormente hizo un arreglo a la Marcha Dragona. Ese arreglo es el que hoy se toca en las representaciones de la Pasión de Cristo aquí en Iztapalapa. Las bandas que vienen se les dan esas partituras para que las toquen, pero es un arreglo, no es la Marcha Dragona, es un arreglo. Entonces, pero además yo siento que ese arreglo le ha venido dando una personalidad a la festividad. ¿A la representación? Sí, a la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa le da una personalidad propia. Escuchamos, vemos en YouTube, buscas la Marcha Dragona y aparece el arreglo de mi abuelo. También aparece la marcha, la original, pero el arreglo de mi abuelo aparece. Entonces ya es tradicional. Mi abuelo conoció a don Quirino Mendoza, era amigo de él, y él nos platicaba a nosotros que la música y la canción del Cielito Lindo, que en aquel entonces la gente decía era una composición popular, era una vox populi que la gente cantaba, pero realmente mi abuelo nos decía, no, esa composición es de don Quirino Mendoza. Don Quirino Mendoza era vecino del pueblo de Tláhuac, estaba casado con una señora de aquí, de Santa María Aztahuacán, doña Catalina Martínez. Y esta señora, según mi abuelo, tenía un lunar arriba del labio y que don Quirino Mendoza le platicaba a mi abuelo y decía que la compuso y decía, ese lunar que tienes sobre la boca, no se lo des a nadie, que solo a mí me toca. Así lo decía mi abuelo. Tenemos por ahí un video donde da todo ese testimonio de mi abuelo. Esa es la parte de mi abuelo, y como dice mi hermano, también fue presidente del comisariado de Ejidal. Alguien por ahí le reclamaba a mi abuelo, tú eres muy tonto. ¿Por qué? Porque tuviste para tener terrenos aquí y allá y no quisiste. Mi abuelo, como un personaje recto, honesto, dijo que él no podía tener más de lo que podía tener cualquier vecino. Él era presidente municipal y no se aprovechó de su presidente del comisariado Ejidal, y no se aprovechó
de su puesto. Finalmente mi abuelo murió en 1992, el 27 de julio. 100 años vivió, 100 años con 20 días, me hacía la aclaración mi hermano. Pero yo recuerdo que mi abuelo en la fiesta de sus 100 años dijo: ya cumplí 100 años, ahora sí, ya me puedo morir. Y aquí, en ese espacio donde está ese huequito, Ajá. ahí murió mi abuelo. ¿Es por eso que ahí tienen los instrumentos o no, nada más? No, ahí murió mi abuelo porque él decidió venir a quedarse aquí. Sus últimos días vivía aquí. Pretendían llevárselo a su casa, que está aquí en Allende. Y él, pues sí se iba, pero como de mala gana. Yo le escuché a mi abuelo decir: yo no me quiero ir, los muchachos nos tratan muy bien, o sea, nosotros. Nos tratan muy bien, le decía a mi abuela Carmen. Pero mi abuela Carmen falleció y mi abuelo se vino a quedar aquí. Mi tía Josefina le traía de comer, de desayunar. Pero un día así se acostó a dormir y al día siguiente ya no amaneció, o sea, murió dormido. Tranquilo, me decía, ¿no? Tranquilo. Que se fue en paz. Sí, así es. ¿Cómo le llaman? La muerte de los justos. La muerte de los justos. Y yo creo que algo tiene Pues es que lo ver que yo creo que todos quisiéramos morir así, la ¿no? personalidad que él tenía, ¿no? Él nos platicaba que él no tomó alcohol en su vida. Y él recordaba que la música es una alcahueta para el alcohol. ¿Sí? Él decía que yo no tomaba alcohol, dice. Yo tomaba pura agua, aunque me dijeran que pareciera yogur. Así decía él. Pues es que sí, realmente no es que no haya dejado, no haya tomado nunca, sí tomó, creo que un par de veces, ¿no? Algunas ocasiones. Pero fue Muy- porque tomó porque lo amenazaron. Con un rifle, creo. Le dijeron: ahora tomas, vas a tomar con nosotros. Solamente así le hicieron tomar. Entonces, esa vida sana que él tuvo, aparte de su alimentación, le permitió vivir 100 años. Claro. Y un cúmulo enorme de experiencias. Desde cuando se iban a las chinampas y obligaba a mi papá y a mis tíos a sacar todos los nutrientes del canal para echarlo a la chinampa. O sea, toda esa sabiduría que tenían ellos, toda esa forma de vivir sana, permitió que vivieran de manera longeva, ¿no? Claro. Mi abuelo murió de 100 años y 20 días y mi papá, con todos sus excesos, murió de 94, pues dirás, ¿no? Bastante tiempo. Entonces, esa genética anda entre nosotros, ¿no? Y nos toca cuidarla, porque no es... Si tienes ese obsequio, ese regalo, y tú te tratas mal, pues, justo es decirte que la cosa no va a salir bien. Claro, claro. Pero mi abuelo sí era un tipo muy admirable. Tal vez nosotros de chicos no lo valoramos correctamente o lo suficiente. Lo empezamos a valorar ya cuando nosotros empezamos a entrar en años. Cuando llega la etapa de la madurez, a lo mejor. Sí, pero cuando éramos chavos, mira, sí le poníamos mucha atención a lo que nos decía. Mucha atención le poníamos. Sabíamos que tenía palabras sabias. Por ejemplo, muchas veces se sentó con nosotros y me recordaba el origen de mi nombre. Me decía: Israel, el que peleó con Dios. Y me hacía la historia de por qué el origen de eso, ¿no? Que él leyó 4 veces la Biblia. Al revés y al derecho, o sea... Y aparte con lo que dices que tenía mucha retención, pues... Él era un tipo muy organizado. Debo decirte que hace muchos años, él me enseñó una caja grande que él tenía con sus cosas personales. Yo sé que existe porque él me la enseñó, pero nada más fue como una ojeadita, son sus cosas personales. Y me enseñó una libreta, y donde llevaba anotado los eventos importantes de la familia. Cuando se casó su hijo, cuando murió, cuando nació fulano, sultano,
todo eso lo tenía registrado. Y tenía una memoria que te decía, en tal fecha, y te decía el día de la fecha. O sea, nada más para calibrar un poquito lo formidable que era la personalidad que este hombre tenía, ¿no? Admirable, y reconozco que a lo mejor nosotros no somos ni la sombra de lo que fuera. Claro. Aquí les iba, ya que me están platicando de su abuelo, le voy a preguntar a los tres, ¿con qué se quedan de su abuelo? ¿Qué es lo más así importante o lo más emblemático que les haya marcado su abuelo? ¿Nos pueden platicar cada uno de los tres? Pues primeramente, mira, la herencia de sangre, la herencia cultural, porque mi abuelo era un hombre muy leído, leía mucho. Fijo, era un personaje muy común, pero era muy culto. Era un personaje brillante en la música, brillante. Él le enseñó a mi abuelo, a mi papá, a mi tío Leoncio, hermano de mi papá, le enseñó a mi tío Ramón, el sobrino, al tío Tomás, al papá de mi tío Ramón, a mi tío Aniceto, hermano de mi tío Ramón. Me enseñó, o sea, él era un maestro en la música, pero era un personaje con mucha habilidad musical. ¿Con qué me quedo? Con esa herencia cultural, con esa herencia de sangre y con esa actitud de querer que la gente supiera lo que él sabía. El querer transmitir. Sí. Yo me quedo con su forma de ser, con su honestidad, con su sinceridad, que era la línea que marcaba su vida. Entonces eso a mí me marcó mucho, y siempre lo he dicho, mi abuelo era un tipo bien derecho en todo. Sí, y es íntegro. Pocas personas en la actualidad tenemos eso, ¿no? La honestidad, el ser noble, el ser, pues ahora sí que te toca esto, pues te tocó esto, ¿no? Si no, no andes engañando, no andes ahí. Él decía, tenía un dicho, a lo mejor mucha gente no le daba el peso de las cosas, pero él decía, cuando había problemas, él decía su palabra, viva la paz. Eso simplemente quiere decir que él quiere las cosas hermosas para su vida y para los demás también. Entonces es parte de al menos a mí, eso fue lo que yo más pondero de lo que él fue en su vida. Y también he dicho algunas veces que mi abuelo fue mucho más músico que mi papá. Mi abuelo escribía, componía, dirigía, era un maestro. Mi papá no llegó a tanto. Mi papá era un ejecutante, buen ejecutante, pero jamás hizo una composición de él. Entonces, eso solamente, digo, a mi padre yo lo quiero mucho, pero te menciono esto para ver la dimensión de mi abuelo. La dimensión. Habló ahorita Eleazar de que fue un gran músico, y yo pienso que el estándar de persona estaba muy por encima del común del barrio. Estaba muy por encima del común del barrio, y a veces siento yo que no lo entendían del todo sus contemporáneos. Claro. Sí, pues es que a lo mejor sobrepasaba el entendimiento de la gente normal. Pero por lo que dice, porque él era instruido, o sea, a lo mejor no fue a la escuela formal, pero de que él se interesaba en averiguar cosas, se informaba. Cosas, él tomaba esa iniciativa y le permitió erigirse con una personalidad muy importante. Hasta ahora. Con buen nivel de conocimiento. Muy bien, pues muchas gracias. ¿De este lado? Pues yo me quedo con el ejemplo que nos dio, la perseverancia que tenía de hacer las cosas. Aún a sus 80, 90 años se iba al centro de la ciudad. No le llamaba centro de la ciudad, sino le llamaba voy a México. ¿Sí? Y él iba y venía sin que nadie le ayudara, a 80, 90 años de edad. Entonces era un señor muy
muy activo. Muy saludable y muy activo. Sí, exactamente, muy saludable. Fíjate que me acordé ahorita de lo que dice Saúl, que él iba, o sea, pues ya a la edad de 90 años nadie te da trabajo, ya no puedes tocar, ya no puedes hacer nada. Cargar, claro. Tienes que obtener recursos de a ver de dónde. ¿Y qué es lo que hacía mi abuelo? Rentaba lonas, manteados para las fiestas. Y iba al centro a comprar sus lonas y ahí venía cargando las lonas. Las lonas eran pues todo el patio de largo. 10, 20 metros. Como unos 15 metros de largo, tal vez. Y me hacía el favor a mí, porque decía que, bueno, no decía, sino que se daba cuenta que necesitábamos dinero para ir a la escuela, para vestirse, para esto, y me decía, compré unas lonas, hijo, ¿me las puedes coser? Y entonces yo se las cosía y ahí tenía yo todo el manteado tendido y con la máquina de coser de mi mamá, cosiendo sus manteados, y él los rentaba. Y así es como se obtenía su dinero. Esos manteados eran lo que ahora son las carpas que Sí. en las fiestas, ¿no? Sí, Esos sí. eran manteados que Pero era ponían. tela. Sí. Hay muchísimas cosas, a lo largo de tanto tiempo, hay muchísimas cosas que vivimos con él. Yo supongo que como abuelo sí disfrutaba nuestro cariño de chamacos, ¿no? Y nosotros pues no lo veíamos con tanto compromiso como un padre a su hijo, ¿no? Pero hay muchas experiencias que nos dejó. Ahorita de repente no se me ocurren muchas, pero fueron muchísimas situaciones en donde te dejaba una enseñanza, en donde te decía algo para que tú entendieras un poco de lo que se trataba esto de los años por vivir, ¿no? Entonces fue muy aleccionadora su presencia en nuestras vidas. Claro. Muy bien. Pues son un montón de cosas que vivió, yo creo, ¿no? Y bueno, todavía me comentaban también que hacen un homenaje, ¿no? En cada Semana Santa vienen y tocan, ahora sí que la Marcha Dragona aquí a unas calles. Sí, aquí en la casa, en la puerta. En la puerta de la casa donde vivió. Le hacen un homenaje los que tocan los clarines. Y le llaman 3 veces, ¿no? Su nombre y le gritan presente, ¿no? No lo olvidan, eso es muy bueno. Por cierto, recordé el asunto de la Plaza del Mariachi, que deberíamos intentar y gestionar que llevara su nombre. Y que le pusieron ahí que Nabor Reyes, nacido en tal lugar, personaje importante en el ámbito de la música en Iztapalapa. Digo, nosotros no tenemos claro qué tipo de música tocaba. Nos podemos imaginar, ¿no? Nunca lo vimos trabajar, por ejemplo, en la orquesta Cuitláhuac, Uh-huh. que es Pues la punta de lanza idea principal de él, puesto que él era el director. Él era el director de esa orquesta. Entonces, yo supongo que tocaba música típica, ¿no? De la que llamaban típica. Sí. ¿no? Pero nosotros, yo al menos, que soy el más viejo, nunca lo escuché, ¿no? Sí, podíamos ahondar, ahorita me acordé, del organizado, que era mi abuelo, metódico, que él decía, ya ahorita toco mi violín, no para aprender, sino para distraerme y no estar pensando en la muerte. Pero él decía, voy a tocar el violín 1 hora. Y yo 1 hora tocaba. Ni más ni menos. Ese era el grado de organización que él manejó en su vida. Cosa que, pues yo no tengo, tengo algo de memoria, pero no soy organizado para decir, bueno, ¿cuándo nació mi hija, la mayor? ¿Cuándo nació la siguiente? ¿Cuándo se enfermó de esto? No lo tengo, pero él sí lo hacía. Él sí lo hacía. Y ese legado se queda para la posteridad, para las generaciones que vengan. Mis recuerdos se van a acabar cuando yo estire la pata, ¿no? Claro. Además de eso, mira, fíjate que
Él es un buen testigo de la revolución. Por ahí tenemos un video donde él da el testimonio de una lucha entre carrancistas y zapatistas aquí en el río Churubusco. Él dice, estábamos de babosos en el cerrito de la calavera que le dicen, el cerrito de la muerte que le dicen, así dice mi abuelo. Estaban viendo desde ahí la batalla que tenían carrancistas y zapatistas aquí, y cómo llegó un personaje a caballo y entraba y salía y entraba hasta que lograron vencer a los carrancistas. Y luego nos platicaba también, porque dice que también estaban ahí, y da el nombre del general que está a cargo de la ofensiva contra los carrancistas, que vienen en la parte de sobre Ermita, cruzando la viga por Mexicalcingo, y cómo el general ordena un cañonazo para combatir a los que vienen caminando, y el cañonazo pegó en la bóveda de la iglesia de Xochimilco. La cúpula de Mexicalcingo. Pegó ahí, y otro cañonazo que pegó en un poste. Esos testimonios maneja mi abuelo, y tenemos el video donde lo dice, o sea que es un personaje que tenía mucho que platicar. Concedió entrevistas para el museo de la Pasión, de Pasión por Iztapalapa. Concedió entrevista para el libro de la UAM que habla de la representación de la Semana Santa en Iztapalapa. Concedió entrevistas para el periódico La Prensa por la festividad del barrio de San José, si te acuerdas. Él era un personaje muy... Hay un video donde, estando yo en Estados Unidos, veo una noticia de Univisión, y resulta que era mi abuelo. Oigan, hablando de eso, ¿no? Ajá, claro. Entonces, a ustedes, ¿como cuántos años les tocó convivir con su abuelo? Pues mira, desde que tengo uso de razón hasta que agarré y dije, ya me voy, me quiero casar y todo lo demás. Y después ya eventualmente, ¿no? Pero yo que me acuerdo, éramos chiquitos, mi hermano y yo. Cerca de 40 años. Cuando mi abuela nos decía que nos fuéramos a acostar con ella. Y a mí me causaba curiosidad porque, ¿serio? Pero no tenía la respuesta en ese momento. Por ahí oí el comentario que decían que la razón era para que no se subiera la tentación. Y resulta que mi abuela dormía en cama, pero mi abuelo no. Nunca durmió en una cama. Él dormía en el suelo. Pero el suelo era una tarima. Sí, no era... Solo el piso. Yo me acuerdo que debo tener, no sé, como, ¿qué? 5 años, 6 años, 7 años. Pues yo lo recuerdo más temprano, como 3 años, 4 años. Me acuerdo, y nos ponía feliz porque nos daba una lana. Nuestra abuela por acostar con ella. Ese domingo. Sí, como cerca de 40 años que convivimos con él. Claro. Y siempre platicando mi abuelo. ¿Qué pasa, bueno, todo lo que pasó, todo lo que vivieron con su abuelo, cuando ya no está? ¿Qué fue para ustedes ese momento donde ya no despertó, donde todo lo que habían pasado con él, todo lo que convivieron con él, todo lo que conocimiento que les dio, cuando un día ya no hay más? Sí, hasta aquí. ¿Qué pasó en ese momento? Mira, pues realmente sabemos que los ciclos se terminan, y yo, por lo menos en lo personal, sabía que el final se acercaba, porque pues 100 años es mucho para una persona, como dice mi hermano, muy activo, muy fuerte, pero ya sus últimos días
Digo, no, él no anduvo en silla de rueda, no anduvo con bastón, nada, él caminaba fuerte, normal. Estaba fuerte. Ni jorobado, como ahorita yo que voy a cumplir 70 años, ya ando jorobado. Pero mi abuelo no. Además estaba alto. Sí estábamos por lo menos yo estaba en la idea de que ya se acercaba el final y que había que prepararnos porque pues la vida sigue, con él o sin él. Yo soy músico lírico, pero aprendí la música, aprendí el diapasón, así como me dijo mi abuelo, yo te voy a enseñar el diapasón. Y me enseñó las primeras notas en la guitarra, porque él tocaba guitarra, tocaba violín, tocaba piano, tocaba trombón, tocaba todos los instrumentos sabidos y por haber. Sí. Y él me enseñó las primeras notas y ahorita que recuerdo, una de las herencias es la música que él me enseñó. Y sí, un día dijimos, pues se va a acabar y había que estar preparados para eso. Y yo por lo menos eso hice, y al igual que con mi papá. Cuando murió, pues también prepararse para eso. Más allá de eso, yo creo que él ya estaba mentalizado para llegar a su fin. O sea, no hubo queja de parte de él. Él sabía que ya venía el momento y pues se fue sin ningún quejido, nada. Se fue tranquilo. Entonces ya venía él preparado. También. Yo creo que sí, porque él tenía en su mente, y nos lo platicaba, que cuando se vive muchos años, hay personas que ya desean la muerte como el alivio. Y yo lo estoy experimentando porque cada día entiendo menos este mundo. Entonces llega un momento en que dices, ya basta, ¿no? Ya basta. Y él pensaba, él decía eso, que había gente que ya deseaba la muerte. Claro. Te quiero decir que cuando él murió yo no estaba aquí en México, yo no vivía en México. Pero te quiero contar una anécdota que pasó. Yo supongo que fue por 1989, porque fue cuando me dieron mi residencia allá y pude salir del país. Mi hermano el mayor me invitó, me dijo, vente a pasar la Navidad con nosotros. Y sí, dice, te pago el pasaje. Y sí, me lo pagó y vine. Y si fueron como 3 o 4 días que anduve por acá y anduve visitando a la familia. Ya se acercaba el día del regreso y yo creo que vine para acá, seguramente vine acá, y me dice mi hermano el mayor, pásate a despedir del abuelo, de Papá Nabor. Nosotros no decíamos abuelo, decíamos Papá Nabor. Ajá, exactamente. Dice, pásate a despedir de Papá Nabor porque a lo mejor ya no lo ves. Y efectivamente ya no lo volví a ver. ¿A los cuántos años pasó eso? 89. Tenía él? Yo creo que tenía... Sí, fue en 89, fue como en 3 años antes de... Ese año en 97. Como el 97. No. En ese año hiciste el video en casa de Luciano. Y quiero decirte que era tal su salud que me vio, ya no veía bien. Y tocamos la puerta, Lorenzo, yo, y preguntó, ¿quién? Yo, Papá Nabor. Pásale. Me identificó luego. Y me acuerdo que mandó, creo que con el tío León, mandó a traer unos refrescos. Seguramente fueron jarritos de tamarindo, algunos. y tomamos nosotros, pero él también. Y así. Sí. ¿Quién a sus casi 100 años se está tomando un refresco con todo el daño que ahora sabemos que nos hace? Porque ahora yo sí ya tengo que cuidarme, ¿verdad? Porque la uretra y porque la próstata y porque quién sabe qué. Mi abuelo no. Eso era admirable. Y yo me fui contento de haberlo saludado, de haberlo abrazado, porque ese día sí lo abracé. Y me regresé con mi familia y ya no lo volví a ver. Ya no lo volví a ver. ¿Y allá donde estabas, qué sentiste o cómo lo viviste o qué hiciste? Me puse un poco de conformidad, pero alegre por todo lo que él nos enseñó, por todo lo que él nos decía. Yo aprendí muchas cosas de él, que él me decía, de sus pláticas, de su conocimiento. Claro. Alguna vez le preguntamos del sonido 13, ¿no? Sí.
Y él dijo, no sé exactamente la respuesta, pero como que eso era una vacilada, o sea, como que yo entendí eso. Tú a lo mejor tú lo tienes más claro, ¿no? Sí, fue amigo de Julián Carrillo, que es el autor, el descubridor o el inventor del sonido 13. Se usa ahí como entre jazz y una cuestión ahí como desafinada, por eso decía mi abuelo que no. Yo en la entrevista que le hice le pregunté, ¿y qué pasó con lo del sonido 13? Eso ni se llevó a cabo. Y por ahí lo alcanzan a escuchar, el sonido 13, lo alcanzan a tocar, pero como que no alcanzó el sonido 13 a hacer lo que se pretendía que fuera. Pero conoció al autor del sonido 13. Entonces, te digo, mi abuelo, pues sí tiene, digo, papá Nabor, así le decíamos, papá Nabor. Claro. Y a la abuela, mamá Carmen. Sí, así nos enseñaron. Mamá Carmen, así nos decía. ¿Y usted cómo fue ese momento? Pues, yo lo tomé muy natural, porque como te comentaba hace ratito, pues él ya estaba mentalizado de que ya venía su momento. Entonces, lo mejor era aceptarlo como era, y bueno, pues que siga la vida, ¿no? Entonces llegó el momento en que se fue, y dije, bueno, pues ya cumplió con su tarea, con su objetivo, pues se vaya tranquilo. Con su misión. Con su misión, Claro. se vaya tranquilo. Pero fue muy, yo creo que fue muy rica su vida. Me decían que él estaba estacionado en Ciudad Victoria, en Ciudad Sí. Mante, allá en Tamaulipas. Mi padre sospechaba que probablemente tenía una familia allá. No nos consta ni nada. Se mencionó solamente, ¿no? Claro. Y me decía mi papá, ¿cómo no vas a saber tocar? Si ahí todos los días tienen que estarle suene y suene y suene y suene. O sea, eso le dio la habilidad a mi abuelo para llegar en el ámbito de la música a donde llegó tan alto, ¿no? Claro. ¿Tienes Muy bien. algunos Oigan, carteles pues de mi también papá? hace poco nunca se quedaron con ganas de decir, bueno, ahora que pasó lo de Día de Muertos, yo preguntaba, ¿y qué pasaría si bueno, ya ven que dicen que los muertos vienen ese día, ¿no? El Día de Muertos. ¿Qué pasaría si los tuvieran enfrente? ¿Qué le dirían? ¿Cómo lo...? ¿Qué lo abrazarían o qué harían? En primer lugar, yo le daría mis respetos y le agradecería por toda la enseñanza que aprendí de él. Claro. Y claro que sí, lo abrazaría. Mi abuelo, ahora le decimos mi abuelo, pero era mi papá Nabor. Sí, agradecimiento principalmente, pero yo déjame hacerte una aclaración. Yo me casé con una extranjera y me separé. Y duelen, son cosas que duelen. ¿Y qué crees que algún día dije en silencio, o tal vez hasta medio en voz baja, que extrañaba a mi abuelo? Porque él sabría decirme lo que debía hacer. O sea, que sus sabios consejos me iban a dar, ahora sí que el norte en mi vida. La dirección. Exactamente. Entonces, yo llegué a decir que lo extrañaba. O sea, yo no lo vi morir, yo no estuve cerca. Me platicaron ahí la crónica de cuando se paró el día de sus 100 años a tocar el violín con el mariachi. Pero sí llegué a decir, extraño a mi abuelo, porque él sabría decirme qué onda con ese momento, con esta situación, lo que estás pasando, ¿no? Sí, sí. Por todo lo que te hemos platicado que era ese señor, ¿no? Para mí es un señorón que nos dejó muchas enseñanzas. ¿Para quién tenía la disposición de escuchar? Claro. Te comento eso porque otros primos no se dieron el tiempo, no supieron de esta riqueza que él tenía en su vida, ¿no? Claro. Sí. ¿Y por este lado? Pues sí, pues agradecimiento por toda la enseñanza que nos dio, ¿no? Y pues su imagen imponía respeto por su autoridad moral, por toda su vida que tuvo, ¿no?
Entonces, pues obviamente yo era uno de los más pequeños, lo veía y me imponía el abuelo, ¿no? Pero sí, ante todo es eso, ¿no? Agradecimiento por todas las enseñanzas que nos dejó. ¿Sí? Estaba recordando ahorita, él tenía una mente tan prodigiosa que recordaba el origen del santuario del Señor de la Cuevita, hablaba del cólera morbus, porque hubo una cólera aquí en Iztapalapa. Él tenía todos esos datos bien grabados, ¿sí? Y creo que hasta la fecha todavía ahí en el archivo lo tienen, ¿no? Entonces, sí, lo tienen en muy buena estima, mi abuelo. Ahí, digo, yo llegué un día y soy nieto de don Nabor Reyes. Me dijeron, qué orgullo conocer un personaje que desciende de don Nabor. Pero así, la herencia que fue dando musicalmente, como con mi papá, con mis tíos, y principalmente con mi papá, porque mi papá fue director de una de las orquestas más renombradas de aquí del pueblo de Iztapalapa. Mi papá, pues no fundó, pero fue invitado a una orquesta que se estaba fundando en ese momento y que él quedó como director. Fueron 48 años, 52 años que dirigió la orquesta como director de la Orquesta Escuadrón Azul del maestro Lucio Reyes. Mi papá, cuando, ya sabes que en aquel tiempo pues estudiaban grandes, no iban como ahora desde chiquitos a la escuela, ¿no? Él terminó su escuela como a los 16 años, más o menos. Y apenas terminando, así me lo... La escuela, no existía la Secretaría de Educación Pública. Me lo platicaba mi papá, lo tengo grabado. Y terminando la escuela, y mi papá, o sea, mi abuelo le dijo, de una vez a enseñarte la música. Y le enseñó la trompeta, la ejecución de la trompeta. Y fue en unos pocos años, 2, 3 años, que empezaron a tocar, que empezaron a hacer ejecuciones de la música. Y fíjate que por allá, por el año de más o menos de, pues, ¿qué será? 1932, que empezó a estudiar, y como por el 36, 37 lo invitaron a la orquesta. Mi papá me lo platicó, que mi abuelo le dijo, no estaba mi papá, pero llegó y le dijo, oye, te vinieron a buscar. ¿Quién me buscó? Te vino a buscar Adolfo Mendiola, el Diablo. ¿Para qué? Pues que te quiere para la música. Y entonces ahí fue cuando empezó ya de lleno en la Orquesta Escuadrón Azul, que dirigía precisamente el Diablo y otro personaje, Lorenzo Neria, que eran los que dirigían la orquesta. Pero al morir el Diablo, Adolfo Mendiola, él poco antes le dijo, sabes que tú te vas a hacer cargo de la orquesta, porque se dijo por ahí que mi papá les robó la orquesta. No es cierto. El Diablo, Adolfo Mendiola, le dijo, te vas a hacer cargo de la orquesta. Y efectivamente él se hizo cargo durante 52 años de la orquesta Escuadrón Azul, y se le veía ensayar en la casa de don Francisco Maguey, aquí en Cuauhtémoc, a la vuelta, y se le veía pues ensayar y tocar aquí en el mercado el día 12 de noviembre
Día del Mercado de Iztapalapa. Mira, tengo aquí un cartel que es de 1948, de una posada de la radiodifusora XEMC de 1948. Todavía no nacía yo. Pero Y la fecha. Ah, sí, es 48. 1948. Sí. No, pues nomás había nacido Lorenzo. Nada más, había sí. nacido Lorenzo. 5 pesos cobraban. Y las damas exentas. Y las damas gratis. Híjole, no, pues. Lo que iba yo a platicar es una anécdota de risa, ¿no? ¿Por qué no vamos Pero nomás ahorita viéndolo? continuación. Mi papá, o sea, para ver un poco la diferencia entre mi papá y mi abuelo. Esto me lo platicó mi papá, que se iniciaba en la música de mi papá, y de repente lo llaman para el asunto de la música. Y mi abuelo le dijo, ¿cómo que ya eres músico? Y yo le faltaba, yo supongo que le faltaba. Y dice, apenas te sabes la cucaracha y ya eres músico. Así decía, eso me lo platicó mi papá, no mi abuelo, mi papá me lo dijo. Para ver, o sea, para todavía dimensionar más lo que era mi abuelo. Claro. Mi papá hizo lo que pudo, lo que su circunstancia le permitió, pero mi abuelo estaba, Mucho más. no Sí. quiero decir años luz, pero sí estaba más grande, ¿no? Más alto. Claro. Mi papá era un buen ejecutante de su instrumento. Tiene una calidad fina, sí. muy fina. Y la calidad de su música también era fina. Pero él tocaba refritos de las orquestas como Carlos Campos, Alejandro Cardona, Mariano Mercerón, Gamboa Ceballos, todas esas orquestas danzoneras. Mi papá tocaba música de ellos. Y en parte lo que dice mi hermano Israel es que efectivamente mi papá tocaba nada más eso, pero mi abuelo sí le reclamaba. ¿Por qué no estudiaron todo lo que les pude haber enseñado? Todo, la composición, arreglos, porque como dice mi hermano, mi papá no hizo ninguna composición. Era buen ejecutante y era muy buen, era una muy buena orquesta, pero hasta ahí. Mi papá se presentó en varios salones. Se presentó aquí en Texcoco, se presentó en San Cristóbal de Ecatepec, se presentaba en Puebla, se presentaba en Zacatlán, que era muy mencionado en Puebla, Zacatlán. Se presentaba en el hipódromo, lo que era el hipódromo de las Américas. Antes creo que se llamaba de otra manera. Ahí en el hipódromo conoció a 2 personas que eran cantantes y pues mi papá los acogió y mi papá ya traía cantantes. Uno se salió, pero el otro seguía cantando con ellos. O sea, era una orquesta que tocaba danzones, tocaba cumbias, tocaba guarachas, tocaba swing, tocaba rock and roll y tocaba para el cantante, para que el cantante se luciera. Era una orquesta, no era danzonera. Sí, pero también tocaba danzones. Y tocaba danzones. Tenía timbales, pero con la batería ejecutaba sus danzones. Era buen músico y quizá fue una de las orquestas, el Escuadrón Azul, quizá la única que representaba bien lo que era el pueblo de Iztapalapa. Y te voy a contar que una ocasión fue a tocar en la fiesta de San Francisco, allá por Tláhuac, y hay un danzón. San Francisco Tlaltenco. Hay un danzón que se llama Nereidas, ya lo habrás escuchado. Sí, sí. El autor de ese danzón
es Dimas, ¿no? La danzonera era Dimas. La danzonera era Dimas, pero el autor de la danzonera, del danzón, se llama Amador Pérez. Amador Pérez, autor del danzón Nereidas, con la orquesta Dimas. Claro. Y un día tocando allá, alternando mi papá con su orquesta Escuadrón Azul, con la danzonera Dimas, pues le tocó que el señor Amador Pérez se puso muy hasta las chanclas, se le pasaron las copas, y el maestro Paz Cisneros le dijo al maestro Amador Pérez: oye, no puedes andar así, vente con nosotros. Entonces dijo: sí, me voy, no me vaya a pasar algo. Entonces se pasó a comprar un cocol grandote, de feria, de esos grandotes. Entonces ya vienen hasta acá, hasta Iztapalapa se lo trajeron. Y allá en la casa de mi abuelo le dieron alojamiento. Y entonces cuando mi papá le dice: pues acuéstate acá, ahí en el petate. Entonces agarró su cocol como almohada, se tapó y a dormir. Pero aquí lo divertido es que agarró el cocol como almohada, ¿no? Ese famoso autor ese autor del famoso danzón Nereidas. Así es. Y es una de las cosas que digo, porque mi papá también alternó con orquestas muy famosas. Alternó con Alejandro Cardona, con Carlos Campos, con el del cornetín, ¿cómo se llamaba? Serena. Lupe López, el del cornetín. Pues varias orquestas, Mariano Mercerón, Gamboa Ceballos, con todos ellos, con Pablo Beltrán Ruiz, con varios, alternó con ellos, porque la calidad de música era muy buena, o sea, de ese nivel era. Pero lo malo de eso es que mi papá no compuso, por eso no grabó. Y la cuestión es que la orquesta de mi papá no era de elementos, sino era de amigos. Eran amigos los que tocaban con él. No es como ahora. Tráete a fulano, tráete a fulano, ya se viene una orquesta. No, ellos eran amigos y se ponían a estudiar. Unos más avanzados que otros, pero estaban ahí duro y duro. Yo recuerdo irlos a ver ensayando entre semana, en la tarde. Entonces, yo encuentro la diferencia, porque antes don Margarito Cedillo, don Adolfo Valle, don Nacho, ¿cómo se llama? Campos. Don Nacho Campos, eran amigos ellos. Entonces hacían el propósito de quedar bien todos ellos. Y hoy la cuestión es distinta. Sí, al que sabe lo llaman, ¿no? Como que se juntan entre Sí. Y pues, lo mismo toca uno con una orquesta que toca con la otra. Claro. Y antes no eran solamente ellos. Eran ellos, su grupo. Se llevaban caminando juntos. Sí. Muy bien. Otro tema del también, bueno, pasando a otro tema importante, yo creo que para ustedes es la festividad de Santa Cecilia, ¿no? Que también pues es parte como, bueno, tengo entendido que la familia de ustedes es como que la que inicia esta festividad. Sí, una de las iniciadoras, sí. Mi hermano Israel sabe bien la historia de cómo se fundó la Unión Filarmónica de Iztapalapa. Pues me decía mi papá que esto fue iniciativa o fue propuesto por un padre que dicho sea de paso, creo que decía mi papá que al padre le encantaba el chupamito, ¿no? Sí. Que él los animó. Ya. Muchachos, hagan su unión. ¿Sí? Y había aquí varios personajes importantes que yo creo que influyeron
en la constitución de la famosa UFI. Estaba don Atanasio Bobadilla, estaba Juaneria, estaba mi papá y probablemente don Paz Cisneros. No, también Antonio de la Rosa. Bueno, sí, pero fue después, Guadalupe de la Rosa, su papá de eran un grupito Antonio Orozco. que después de las tocadas pues continuaban celebrando. Entonces yo creo que de esa unión surgió la idea, reforzada por el padre. La propuesta del padre. Es así como nació. Nosotros no lo, ¿cómo te digo? No le dábamos el peso que tenía eso, porque pensaban que era una vacilada de gente a la cual se reunían para pasarla bien un rato. O sea, sí Santa Cecilia, pero poco a poco fue cobrando relevancia todo esto, ¿no? Y la mayordomía, pues ya tiene muchos años. Claro, que ya se acerca, ¿no? La festividad El 22 de noviembre. 22 de noviembre. Pero dura cuánto, o sea, unos días antes hacen algo. No, un día antes. Lo normal es el día de la entrega, todos son 2 días. El día de que entrega el anterior mayordomo y el día de la festividad del que recibe, ¿no? Son básicamente 2 días. Pero eso es entre músicos, o era entre músicos. Ahora ya se ha diversificado. Ya ha habido mayordomos que no son músicos, pero son familiares de músicos, que tienen el gusto de participar en la festividad de ellos. ¿Este año sabe a quién le toca? No, yo no sé. ¿No? Alguien de la típica, ¿no? Alguien de la típica, sí. Alejandro González. De los González. Que también es otros músicos que han destacado, ¿no? Sí destacaron, aunque la típica es posterior a mi papá, ¿no? Sí. Digo, aquí hubo varias agrupaciones musicales. Pues Los Ángeles Azules, ¿no? Que son los que han salido a nivel, que la famosa frase de Iztapalapa para el mundo. Sí, ellos empezaron aquí en Santa Bárbara. Sí, pues creo que Iztapalapa tiene bastantes músicos muy buenos. Sí, bueno. Incluso la otra vez les comentaba que platiqué con don Ramón Reyes, de acá del Moral, ¿no? Que también pues es de parte de su familia, ¿no? Sí. Y pues su papá, ustedes mismos que también les gusta la música y creo que Iztapalapa se ha destacado mucho por eso, ¿no? Por tener excelentes músicos, ¿no? El tío Ramón sí es de aquí, él nació acá atrás, pero su carrera no la hizo en Iztapalapa. Él se hizo músico en el ejército. Sí. Él sí tocó eventualmente aquí en Iztapalapa con la orquesta de José Casquera, y José Casquera no es de Iztapalapa. Carrera de él aquí en Iztapalapa como tal, hasta ahora que tiene su danzonera Cuitlahua. Sí, pero finalmente es alguien de Iztapalapa que destacó en la música, ¿no? Sí, pero en aquel entonces él no hizo carrera aquí en Iztapalapa. Claro. Él no hizo carrera porque él era elemento del ejército. Sí. ¿Sí? O sea, él tocaba en otros lados. Sí. Muy bien. Y también, bueno, algo importante era enseñar este árbol, este nopal. Nopal genealógico. Nopal genealógico, que es muy, bueno, que ustedes hicieron su propia versión en lugar de árbol, nopal, ¿no? Pero también es muy interesante, ya nos explicaban hace un momento un poquito de él, que inicia con su tatarabuelo, pero también es importante pues mencionar pues cómo lo hicieron, ¿no? O sea, y todo lo que implica hacer pues todas estas ilustraciones, desde cómo sacaron los datos de cada familia. O sea, me imagino que sí fue un trabajo, no sé, extenso, laborioso para el que lo hizo, ¿no? No sé si aquí no. Sí, mira, efectivamente hace un rato comentaba mi hermano que a petición de mi papá él hizo un árbol genealógico con cuadros para saber quién era mi tatarabuelo Valentín, mi bisabuelo Valentín, mi abuelo Nabor, y ahí fui sacando los datos. Pero realmente el nopal genealógico es un códice
Existe en la historia los nopales genealógicos como Códice Techialoyan. Conste, no somos nopales, No, pero pues es... Códice Techialoyan, que es que se ponían los personajes como ramificaciones de la descendencia, por ejemplo, de Cuauhtémoc, de Moctezuma, que reclamaban tierras. Y así se lo presentaban a las autoridades virreinales. Y el códice, la idea fue hacer un códice de la familia, dejar testimonio. O sea, realmente es un códice. Sí. ¿Cómo lo hice? Pues realmente fue porque aquí en Iztapalapa hubo un curso de códices y a mí me llama mucho la atención eso. Y entonces nos dijeron, vengan a aprender, hagan su propio códice y vamos a terminar con un nopal genealógico. Y entonces pues yo dije, no, pues va a ser imposible, ¿no? No hay información, ¿de dónde la saco? Entonces, pues, la fortuna es que tenía mi hermano ya hecho prácticamente Con información que me dio sí. mi padre. Le preguntamos, ya me platicó de los hijos muertos, de sus hermanos y de los tíos y todo, ¿no? Yo lo plasmé en un plano como si fuera para una casa, ¿no? Yo lo plasmé ahí todo, con la información que él me dio. Y luego, pues anduvimos investigando con la familia, preguntando. Ahí anduvimos visitando a la familia, un día uno, otro día otro, sí, y así. Sí, tomó tiempo. Pero, y además pienso yo que no está totalmente completo, y además esto sigue creciendo. Claro. Ya es internacional porque ya tengo hasta mis nietos gringos, ahí están incluidos. Ahí están mis nietos gringos. Y entonces nos dimos a la tarea de investigar. ¿Cómo cuánto tiempo te tardaste en hacer ya todo? Pues como unos 4 meses. 4 meses. Sí, desde que iniciamos con la investigación hasta que lo terminamos. Y por ejemplo, esto de los códices es, bueno, yo creo que para la gente que no conoce, pues son las ilustraciones, los dibujos ahora sí que de los íconos, del nopal, de los personajes que están aquí, ¿no? Un códice es un libro escrito, pero con imágenes. Claro. Ahí está. Por ejemplo, perfecto. aquí dice que hubo un temblor de tierra en el año 10 conejo, el día 13 hierba. Dice, ahí hubo un temblor, eso es lo que dice ahí, Claro. porque eso es lo que representa. Y aquí dice que en el día 1, en una base de 7 días, existe el sol, que es el día solar, el primer día, entonces es domingo. Entonces dice que aquí dice Domínguez, y aquí dice que hay 3 tlatoanis con sus armas. Con su chimal y su ahí cómo se llama con su macana de obsidiana y sus flechas, y quiere decir que son reyes, ¿sí? Entonces eso es como se puede leer. Y aquí, por ejemplo, ¿qué podemos leer? Aquí con el abuelo dice que es un valiente, porque es Valentín, ¿sí? Y aquí todo este nopal echó raíces. Estas son las raíces fuertes, firmes, en Iztapalapa, que este es lo que quiere decir. El ícono quiere decir que es Iztapalapa. Echaron raíces en Iztapalapa, en el lugar de la losa de piedra, ¿sí? Que es sobre las lajas, pero aquí está sobre el agua una losa nada más.
bueno, se dice que son sobre las lajas, ¿no? Pero ahí se echó raíces, esta familia echó raíces aquí. ¿Y qué dice? Que su sangre fue corriendo hasta un personaje que habla muy bonito, que es el color azul, que quiere decir Shiwit, que es bello, hermoso, y que quiere decir el que habla, y es el que habla, es el ícono de la voz y de lo que representa. Y aquí, con la misma línea de sangre, dice que hay un personaje que está emitiendo un sonido hermoso también, por eso está en azul. Un sonido de trompeta. ¿Qué es esto? Lo que quiere decir que está emitiendo un sonido de trompeta. Y su distintivo es que es una luz, como los rayos del sol. Es una luz porque es lucio, ¿sí? Okay. Y así sucesivamente, don Lucio se unió con la señora Jovita, que es la que hace las tortillas, las chashcali, en su tlecuil de 3 piedras y su comali, ¿sí? Entonces, de ahí surgen todos estos personajes. Bueno, no surgen, de los personajes que surgen de esta unión son estas: Lorenzo, Elvia, Israel, Eleazar, Marco Antonio, Saúl y Cecilia Arminda. Y ellos ya tienen esta descendencia, de la cual el árbol es este personaje que tiene una hoja de laurel, que es un laureado, que quiere decir que es Lorenzo, el laureado, ¿sí? Y luego le sigue una mujer que vino de la montaña, que es lo que quiere decir Elvia, vino de la montaña. Y luego le sigue Israel, que está distinguido por una construcción, por un cali, que quiere decir que es el que hace casas, porque es su profesión. Una que otra. Es el que hace casas. Y aquí estoy yo, Y el tlacuilo. que es el tlacuilo, es el que pintó esto. Y luego sigue Marco Antonio, que es un guerrero, por eso está pintado con su... no me acuerdo cómo. Eso, su arma de guerra. Con su macana de obsidiana. Y luego le sigue Saúl, que no supe cómo definirlo, cómo poner su ícono. No, y es que tienes que trabajó en el gobierno. Su banda. Y luego Cecilia Arminda, que No también, está haciendo nada. que también significa que es una guerrera, por eso es una mujer con su chimale y su macana de obsidiana. Y nuestros hijitos, ¿no? En lo general, eso es lo que representan el códice, porque como te digo, un códice es un libro donde se escriben las cosas, pero con imágenes. Claro. Entonces, pero aquí están representados las generaciones de los Reyes Domínguez hasta el último, que es la 8ª generación, y es en rosa. ¿Quién es París? Osvaldo, ¿quién es el último? La última generación de París. Luis, los hijos de Luis. Luis y Misael. ¿Ya? Denise. Ah, los de Denise. Los hijos de Luis. Están en rosa y dan París. Aquí está. La última generación. Pero de Lorenzo es Nicolás. De Lorenzo es Nicolás. No, pero hay más. Ah, no, sí, los de Elvia. Los de Elvia, por eso. Están las últimas generaciones, que había que identificarlos por los colores nada más. Aquí, pues aquí yo, por ejemplo, hasta ahí me quedo. Y ya tiene aquí... Ah, no, pues aquí está, mira. La última generación mía es Alexita,
Danae e Isabela, Que ¿no? son sus nietos. Son mis nietos. Entonces, y de este lado están la familia del bisabuelo Tomás, que son los hijos de mi abuelo Tomás, de mi abuelo Nabor y del tío Tomás, que son Alicia, mi tío Aniceto, mi tío Ramón, mi tía Cristina, mi tía Susana, mi tío Cecilio, mi tío Tomás y sus hijos, ¿no? Aquí está Julio César, Julio César creo que es el último de mi tío Ramón. Y así sucesivamente con los hermanos de mi papá y sus hijos y algunos nietos. Aquí dice, aquí hay un bulto mortuorio que indica que el personaje está fallecido y que no dejó descendencia. Aquí hay varios. Mi papá fue el tercero, el tercer hijo, pero como murieron los dos anteriores, él quedó como cabeza de familia, o sea, cabeza de los hijos. Y tiene más hermanos que también fallecieron, que por eso se ponen los bultos mortuorios. Quiere decir que Apolinar Reyes falleció. Aquí dice eso. Claro. ¿Sí? Oye, Aquí dice que Josefina Reyes falleció porque tiene otra Josefina aquí. Josefina y Florencio. Y también Amado también falleció. Y Rigoberto también fallecieron sin dejar descendencia. Porque aquí está mi hermano y no lo pongo con bulto mortuorio porque él sí dejó descendencia. ¿Sí? Claro. Entonces, O sea, los que no dejaron descendencia sí están ahí. con los el bultos. bulto mortuorio, sí. Ok. Y aquí un poco la familia de mi mamá. También los dos personajes, Agustín y José Urrea, y Feliciana y Eulogia, echaron raíces en Iztapalapa también. Y de aquí sale esta unión de Eulogio y Virginia, que es donde sale mi mamá, mi tío Rafael, mi tío Constantino, mi tío Alberto, mi tío nada más. Y de aquí surge mi mamá, Jovita, Y se une allá. que se une aquí con don Lucio. Y mis tíos, aquí fue más difícil buscar información porque como que andan medio peleaditos. No, y Pero además ya están más alejados, ¿no? sí, están como más aisladitos. Sí, y lo corono con la Greca, Ok. que no tiene fin. Que no tiene fin porque no sabemos hasta dónde van a llegar. Y como dices, no, sigue creciendo. Sigue creciendo. Agradeciéndoles por la oportunidad que nos dan de conocer cómo es su familia, cómo es su árbol, cómo es pues toda esta experiencia que tienen hablando de la gente de aquí de Iztapalapa, ¿no? Muchas gracias por compartirnos. Les comentaba que hay que hacer unos videos más adelante para platicar un poquito pues de otras cosas, ¿no? De lo que hay en la explanada, de lo que hay en el Cerro de la Estrella, de lo que hay en Culhuacán, de los pueblos originarios. Yo creo que se puede platicar de muchas cosas, que Iztapalapa tiene mucha historia, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirnos, muchas gracias por darle al pueblo pues esta pequeña plática de Iztapalapa. Muchas gracias a ti, al contrario, y claro que sí, con todo gusto. Muy bien. Ok, gracias. Y pues muchas gracias a ustedes por vernos, espero que les guste este video y no olviden suscribirse y darle palomita para tener pues ahora sí que más difusión en las redes sociales. Cuídense mucho, bendiciones. Gracias. Gracias.